with you. Buenos días, qué emoción poder estar con ustedes aquí. If you're watching us by Facebook, I want to just say that God's going to do something very great and awesome in this teaching for you. Y si nos ven a través de Facebook, les quiero asegurar que Dios va a hacer algo poderoso y asombroso en sus vidas el día de hoy. We're at a church called Mars Ministry in Brooklyn. Estamos en una iglesia buenísima, poderosa llamada Mars Ministry aquí en Brooklyn. And we encourage you to come out and visit them whenever you're in the area. Y les animamos a que la pasen a ver y visitar. Van a recibir un tremendo impacto cada vez que estén en el área. Today we're going to talk about practical applications for church building and church growth. El día de hoy vamos a compartir acerca de puntos prácticos para la edificación y la construcción de una iglesia. There are a lot of church manuals to build non-spirit-filled churches. Hoy en día hay muchos, pero muchísimos manuales disponibles para poder edificar iglesias que no son espirituales. Or to build non-apostolic and prophetic churches. O para edificar iglesias que no son apostólicas ni proféticas. And so we're going to address some of those issues to help those kind of churches grow. Entonces vamos a cubrir algunos de estos asuntos para ayudar a crecer a algunas de estas iglesias. Matthew chapter 13, verse 18 down to verse 23. Mateo capítulo 13, versos 18 al 23 dice. Jesus talks about the sower and the seed. Dice aquí, Jesús nos habla acerca de la semilla y el sembrador. The big issue with building anything in God El mayor asunto en la edificación o construcción de cualquier cosa para Dios, is, of course, you got to have anointed messengers, por supuesto que se requiere de un mensajero ungido. and you've got to have hearts that are prepared to receive that word. Y se requiere de corazones listos y prestos para recibir esa palabra. But the big issue you have to understand, if I don't turn the heart, I can't change the mind. Pero la mayor lucha o desafío es que si no cambio, hago volver el corazón, jamás transformaré su manera de pensar. And so when John the Baptist came, he came to prepare the hearts to receive the word of the kingdom. Entonces cuando vino Juan el Bautista, vino para preparar los corazones para recibir la semilla y el mensaje del reino. And one of the problems that you have in a culture of Latins in America or in Central America Y una lucha es que uno afronta una cultura latinoamericana, estadounidense o en el resto de Latinoamérica. everybody has a definition about what they think something means. Todo mundo tiene su propia definición de lo que ellos creen que algo es. They've got different versions about this scripture, this anointing, this word, this phrase, this title. Hay distintas versiones de esta escritura, esta frase, este dicho, este mensaje, esta aplicación o este término. And so when you say something to them, Entonces, cuando uno les dice algo a personas de esta índole, and you may be totally anointed when you say it, y tal vez tengas una plena y total unción al decírselos, it's not what I say many times, it's how it's being received. a menudo no consiste de lo que diga, sino que la manera en que ellos lo reciben. And so when Jesus came to affect the first century Jews, Entonces, cuando Jesucristo vino para poder afectar a impactar los judíos del primer siglo, he said, I did not come to do away with the law. Él dijo, yo no vine para abolir la ley, He said, I came to correctly interpret it. sino que yo vine para interpretarla correctamente. And he starts to redefine the 10 commandments. Y empieza a redefinir los 10 mandamientos. He starts to redefine kingdom lifestyle. Empieza a redefinir el estilo de vida que debemos de aplicar y mantener en el reino. And he says, you have heard it said of old, Y les dijo, ustedes han oído decir antes, but I say to you. mas yo os digo ahora. So what he was saying was that you've heard it this way, but this is the real application and understanding. O sea que ustedes lo han oído de esta manera, pero esta es la verdadera aplicación y su correspondiente entendimiento. Now it's very interesting that Jesus said that not one jot or tittle from the word shall be taken away. Ahora es muy interesante ver de que Jesucristo recalcó que ni un solo punto ni coma de las escrituras quedaría eliminado. And Jesus was talking about the Hebrew picture language that originally was what the Bible's written in. Y aquí Jesucristo hacía referencia al lenguaje pictoresco judío, el cual originaba la lengua de ellos. Now, modern Hebrew does not have the jot and the tittles. Ahora, ojo aquí, el idioma hebreo judío moderno no lleva esos elementos específicos. And so when you see the Hebrew and you see the Greek, a lot of times there's big differences. Entonces, cuando uno lo lee el hebreo y lee el griego, a menudo
menudo uno nota unas enormes diferencias. Now, one of the big problems that we have in the Western world Ahora, uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo occidental is that we have a lot of abstract preaching. es que hoy en día tenemos muchas prédicas abstractas. We see things in an abstract way. Vemos las cosas de una manera abstracta. We communicate in an abstract way. Nos comunicamos de un modo abstracto. But the Hebrew concepts were more picture or what they call concrete. Pero los conceptos hebreos o judíos eran mucho más pictorescos, o sea, tenían términos más concretos. Now, if you're a teacher, you're a preacher, I want you to hear this. Ahora, si eres un maestro predicador, quiero que prestes mucha atención a lo que estoy a punto de decir. When I first read this 40-something years ago, Cuando leí esto inicialmente hace 47 años atrás, Jesus said these words, Jesucristo me dijo lo siguiente: I'm going to only talk to you in parables. solo te voy a hablar o compartir en parábolas. To the 5,000 of the crowd, he only spoke in parables. A las multitudes o al grupo de los 5,000, Jesús solo les hablaba por medio de parábolas. Why? ¿Por qué? Because I got to have context for my content. Porque requiero de un contexto para mi contenido. See, whenever I preach something, teach something, communicate something, Cada vez que les predico algo, les comparta algo o les comunique algo, it's always going to fall inside of your perceived context. siempre va a recaer en el contexto percibido que tú posees. Has anybody ever been misunderstood? ¿Cuántos aquí han sido malentendidos a veces? It's really painful, isn't it? ¿Verdad? Qué doloroso es la cuestión. They hear one thing, but I didn't say that. Ellos oyen una cosa, pero dicen, no, eso no fue lo que te dije. See, they have preconceptions inside their mind. Ellos ya traen preconceptos en sus mentes. And so I can say something this way, but they receive it that way. Entonces yo les podría decir algo de esta manera, pero ellos lo reciben de esta otra manera. You know, when I first started doing ministry in Latin nations, Cuando yo empezaba a ministrar en los países latinoamericanos, I hadn't been around any Latins because I was raised in the central part of the United States. jamás había compartido, no había sido expuesto a ningún latinoamericano porque había sido criado toda mi vida en la parte media de los Estados Unidos. We didn't have any Latins in our area. Allá no existía ningún latino en nuestra área. They had black, they had white. Tenía gente blanca y gente de tez oscura. And in Spanish, my last name is Leal. Y en el castellano mi apellido es Leal. But all the time I was being raised, they called me Kevin Leal. Pero durante toda mi vida y crianza siempre se referían a mí como Kevin Leal. So they took my name and made it more Anglo, not Latin. Así que tomaron mi nombre y lo pronunciaron más anglosajona que latino. So I had the last name of Leal, looking like my skin color, but I didn't fit in anything. Entonces mi apellido era Leal, combinaba con el color de mi tez, pero no encajaba en nada latino. And so I was very ignorant about Latins. Entonces yo era muy ignorante acerca de los latinoamericanos. And I assumed if you spoke Spanish, you all got along. Y yo asumía que todo el que habla español, todos se llevan súper bien. Because I was seeing Latin as a Spanish language, not as a culture. Porque yo miraba el castellano solamente como un idioma o lenguaje, mas no como una cultura. And I didn't understand that there are so many differences in the Latin cultures. Y yo no entendía que habían muchas diferencias en la cultura hispana latinoamericana. That there's so many differences in how they perceive even certain words. Que hay muchas diferencias incluso en la interpretación de ciertos términos o palabras según el país donde uno está. And so when I first got around Latin cultures, I thought all of them were receiving the same way. Entonces cuando yo empezaba a compartir con culturas hispanas, latinoamericanas, pensaba que todos recibían del mismo modo. Let me give you a funny story. Les voy a compartir una historia amena. A number of years ago, Elmer and I were preaching in the train is going by us. This shall pass. Esto también pasará, el tren que se oye allá. If you're listening by Facebook, there's a train right above us. Si nos escuchan por Facebook, estamos justo debajo de un tren, aleluya. A number of years ago, Elmer and I were doing a marriage conference in Puerto Rico. Hace muchos años atrás estábamos ministrando una convención para matrimonios en Puerto Rico. And his Spanish is Guatemalan. Y mi castellano es de origen guatemalteco. But we're talking to Puerto Ricans. Pero aquí estábamos hablando a puertorriqueños. Everybody's going, the hands are going like Y this. todos aquí, Ay, 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 ay. And so
my wife, who is totally American, Entonces mi esposa, que es neta y totalmente estadounidense, and it was her session to preach. le tocaba su sesión para predicar o ministrar. And so she used a English idiom. Entonces ella utilizó un término estadounidense. And so she had the crowd trying to warm them up. Entonces tenía la multitud ahí tratando de alegrarlos, animarlos. And she says, turn to your husband, Y turn to your wife. dijo, mira a tu esposa, mira a tu esposo. In this marriage conference, En esta convención para parejas, the love bug's going to bite you. dile, el bicho del amor te va a agarrar hoy. El bicho del amor. And so my wife says, Entonces mi esposa les dice, come on, say it to vamos, them. díselo a tu pareja, el bicho te va a agarrar esta noche. And she gets more aggressive. Y ya se vuelve más agresiva. Come on, tell them. Dile al que tienes a la par, el bicho te va a comer. Don't be ashamed. No te dé vergüenza ni pena. When in Guatemalan Spanish, Pues en el castellano guatemalteco, that word is a little bug, esa palabra representa un insecto. but not in Puerto Rico. Pero en Puerto Rico, nada que ver. Now, why am I saying that? Ahora, ¿por qué les comparto esto? Many times we're saying one thing, A menudo nosotros estamos diciendo una cosa, and it's being received a totally different pero way. la gente lo recibe de otra manera distinta. So after that service, the pastor pulled Elmer aside. Después del servicio, el pastor me habló a solas. He says, Elmer, that doesn't mean the same Me dijo, thing in Puerto Rico. Elmer, oye, esa palabra no la puede usar aquí. Aquí no significa lo que significa allá. And Elmer, being the exact, precise person that he is, Y yo buscando emplear y aplicar la terminología exacta y precisa. but it's in the Bible. Pero si es bíblico, así como aparece. But it's in the dictionary. Está en el diccionario, así se usa. It means this. La palabra para bug se traduce exactamente así en el diccionario. Not on the island. It Pero doesn't. no en la isla de Puerto Rico. Now, why am I saying that? ¿Por qué les digo esto? We think we're communicating. Según nosotros nos estamos comunicando con los demás. We think we're transferring something. Pensamos que estamos haciendo una transferencia de algo poderoso. And many times, because you don't do the research into the culture, Y a menudo, dado que uno no escudriña la cultura y los conceptos, you're not getting through. uno no logra penetrar con el resultado que desea. And so the Holy Spirit is saying, hey, listen, I want you to redefine everything so you can build. Entonces el Espíritu Santo está diciendo, quiero que me empiecen a redefinirlo todo lo que saben acerca de la Biblia para empezar a construir y edificar correctamente. And let me just say, it's going to take a lot of skill Y déjenme decir algo que se va a requerir de mucha destreza in a culture like Brooklyn en una cultura como la que hay aquí en Brooklyn, with all the different Latins you have con tanto latinoamericano distinto que hay aquí. to take all these different Latin voices and cultures and words and races Tomar toda esta amplia gama y variedad de latinos, culturas, razas, términos y lenguajes and build them into a family. y edificarlos y formarlos en una familia de reino. And it's very difficult. Es muy difícil, no es cosa fácil. That's why when you look at Latin churches in Brooklyn and Queens and so on and so Por forth, eso que cuando vea iglesias hispanas, latinoamericanas en Brooklyn, en Nueva York, en distintas áreas, most of the churches aren't kingdom, they're racial. la mayoría de iglesias no son de reino, pero sí son raciales. They're all Puerto Rican, or they're all Dominican, or they're all O Mexican. todos los miembros, la mayoría son puertorriqueños, son dominicanos, son mexicanos, son chapines, son ticos. And so Paul was saying, listen, we got to break down the wall between the races. Pablo dijo, tenemos que derrumbar el muro que hay entre las razas. In the first decade after Jesus died, En la década inicial, una vez pasada la muerte de Jesucristo, the majority of Christian churches were mainly Jewish la mayoría de iglesias cristianas del primer siglo en su mayoría eran judías. because they had such a high racism attitude and a high cultural resistance attitude. Dado que habían cultivado una actitud racista muy fuerte, muy resistente hacia los demás. And you still have that today. Y eso hoy en día aún existe.
And so if you're going to build in cross-cultural ministry, Entonces, si quieren edificar un ministerio cruz cultural, man, you got to take some change. hay que aceptar el cambio, nos guste o no. You got to rethink everything. Hay que reanalizar y replantar todo lo que hacemos en el ministerio. Now, as I'm looking at this young couple, this pastor, Ahora, conforme miro a esta pareja maravillosa de pastores jóvenes, they even have another dynamic that's difficult. ellos incluso tienen otro elemento dinámico que hay que sobreponer. Not only are they from a Dominican background, I assume, both No of you. solo ambos vienen de un trasfondo dominical, sí, República Dominicana, yo creo. I would ask you this question. Entonces, ¿qué hacen esta pregunta? When you first come from the Dominican Republic Cuando inicialmente arriban de la República Dominicana aquí and you become an American, y uno se vuelve estadounidense, we would say you're a Dominican American. diríamos que tú eres un dominicano americano. But at some point, Pero llega el momento if you stay in America long enough, que si permaneces lo suficiente aquí en Estados Unidos, you become an American Dominican. te conviertes en un americano dominicano. Because the American culture is how you see things. Porque la cultura estadounidense se convierte en tu manera de ver la vida diaria. The American culture is how you interpret things. La cultura estadounidense se convierte en tu manera de interpretar las cosas diarias. Now, why is that a problem? ¿Por qué se vuelve eso un problema? They're both bilingual. Ambos son netamente bilingües. But now you got to become bicultural. Pero ahora se tienen que volver biculturales. Really, you got to be tricultural. De hecho, que tienen que ser triculturales. You got to understand the Dominican culture, Debes de entender la cultura dominicana, the American culture, la cultura estadounidense and the culture of people under 40. y la cultura de la gente menor a los 40 años de edad. Because the challenge with churches like yours Porque el desafío en iglesias como las de ustedes is that you're going to get a lot of people like you. es que ustedes van a atraer a mucha gente como ustedes son, They understand Spanish, but they live in the English. que entienden el castellano pero viven en el lenguaje del inglés. Listen very carefully. Escúchenme cuidadosamente. Language carries culture. Todo lenguaje lleva en sí la cultura. Language carries culture. Todo lenguaje lleva en sí la cultura. And if you're in an apostolic prophetic culture, Y si está en una cultura apostólica y profética, your language is going to express that culture. tu lenguaje siempre va a acabar expresando esa cultura. And if somebody comes from outside that culture, Y si alguien ajeno a esa cultura entra por tus puertas, you're going to make the same mistake my wife made in Puerto Rico. vas a cometer el mismo error que cometió su esposa, no yo, su esposa allá en Puerto Rico, ¿ok? Solo para aclarar ahí. And you're not even going to know it. Y sin saberlo, sin distinguirlo. And you're going to say, why aren't they receiving? Y vas a decir, pero ¿por qué es que la gente no recibe? O peor, ¿por qué es que se va después de un tiempo? Don't you feel the anointing? ¿Acaso no sienten la unción que hay aquí? Jesus is here. Jesucristo está aquí, But in their interpretation, pero en su propia interpretación que traen, not even close. no está nada cerca a lo que pensamos. So now we got three dynamics. Entonces ahora tenemos tres dinámicas. The Dominican culture dynamic, La cultura, el elemento cultural de la República Dominicana, the New York American culture, la cultura estadounidense neoyorquina, the under 40 culture, la cultura de aquellos menor a los 40 años de edad the apostolic and prophetic emphasis culture. y la cultura apostólica y profética que nosotros tenemos aquí en esta iglesia. I'm going to add one more. Y les voy a agregar una más. What happens if you get some Puerto Ricans and some Mexicans and some Colombians and some Argentinians? ¿Qué pasa si te empiezan a visitar a unos puertorriqueños, argentinos, mexicanos? Things that are funny to Puerto Ricans aren't funny to Argentinians. Las cosas que son divertidas para los puertorriqueños no es nada divertido para los argentinos. Things that are put down in Guatemala are something they don't even understand. Las cosas que allá en Guatemala son muy amenas, en otras culturas pareciera ofensivo. Now here's what Paul said. Y eso que dijo Pablo. To the Jew I become a Jew. Al judío me vuelvo en judío. Then he said, to the unlearned or the uneducated.
Y Deide dijo, a los que no tienen estudios o no son preparados, I have to speak to them like they're uneducated. debo de convertirme o hablarles como unos sin estudios y sin preparación. And Paul was a theologian of theologians. Y Pablo, por favor, ustedes, era un teólogo de teólogos. Jesus was God in the flesh. Jesucristo era Dios mismo en la carne. And we're going to communicate to people that are barely in the light. Y nosotros de que nos queremos comunicar y transmitir este mensaje a gente que apenas está, pero apenas tocando un rayito de luz. Here's another dynamic. Esta es otra dinámica que hay que tomar en cuenta. The generation under 30 doesn't read their Bible. La generación menor a los 30 años no leen su Biblia. And let me tell you the greatest challenge that you're going to have. Te quiero compartir cuál es el mayor desafío que van a afrontar en el proceso de esta iglesia. When you're full of the Lord, full of the Word, full of the Spirit. Cuando estás repleto de Dios, repleto del Espíritu, apasionado con un fuego ardiente de Dios, You're going to assume vas a asumir that they know what you're talking about. que todo el mundo sabe de qué estás hablando. You're going to assume Hey, oye, no me estás entendiendo. Vas a asumir, a tomar por sentado that they understand the que context. todo el mundo entiende tu contexto, tu terminología y el poder que estás transmitiendo. Now, today I'm talking about building by El understanding. día de hoy estoy compartiendo cómo edificar con entendimiento. See, we don't even think about it Esto ni siquiera lo analizamos ustedes, ni siquiera nos pasa por la mente. because we're speaking from our culture of the Dominican culture, the youth culture, the church culture. Porque descompartimos desde nuestra cultura dominicana, nuestra cultura eclesiástica, nuestra cultura personal, natal, And we're assuming they understand. y asumimos o tomamos por sentado que todo el mundo pues tiene que entender. Let me give you an Les illustration. voy a dar una ilustración. We will say many times in preaching, A menudo solemos decir durante una prédica, David said. David dijo. Who's David? ¿Y quién es David? Well, anybody that's been in church a while, we know we're talking about King David, son of Solomon. Pues cualquiera que haya pasado algo de Father. tiempo en cualquier iglesia saben que nos referimos a Rey David, el hijo de Salomón. We're talking about King David that was the son of we're talking about King David who was the father of Solomon. Estamos hablando de Rey David, el padre de Salomón, el que votó, el que tumbó a Goliat. But if you don't read the Bible, Pero si nunca has leído la Biblia, papá, David said, David dijo, well, who's David? ¿qué David? Now, they will know who Moses is probably, Ahora, probablemente sepan quién es Moisés. but if you say John said, Pero si tú dices, como dijo Juan, when you're dealing with this much ignorance, you got to take a lot more time to explain what you're saying. conforme al nivel de ignorancia que estés manejando en el pueblo, ese nivel de tiempo te tienes que extender para compartirles el contexto. Now, let me give you one more. Te quiero compartir una más. Not only are you talking into culture, No solo le estás hablando a una cultura, not only are you talking into culture, no solo le estás hablando a una cultura, you're speaking into whatever cultural, moral context they're living in. también le estás hablando al estado cultural y moral que tiene cada individuo. When God talks about light and darkness, Cuando Dios nos habla acerca de la luz y las tinieblas, He's talking about ignorance of understanding God's ways, se refiere a la ignorancia en el entendimiento de los caminos de Dios, but He's also talking about a moral condition. pero también se refiere a una condición moral. Now, why is this important? Ahora, ¿por qué es ello importante? The mind justifies what the heart has chosen. Anota esto, por favor. La mente justifica lo que el corazón ha elegido. So if I'm speaking to somebody that obviously has moral issues, Entonces, si yo estuviera hablando a alguien que obviamente tiene algún problema moral en su vida, they're going to suppress the truth of the word. ellos van a reprimir la verdad de la palabra. If you go to Romans chapter 1 verse 18, Si tú vas al libro Romanos capítulo 1 verso 18, it talks about the wrath of God being unleashed on men nos habla acerca de la ira de Dios desenlazándose sobre la humanidad, who suppress the truth because of their immorality. quienes reprimen la verdad por causa de su inmoralidad.
So if they haven't repented of their immorality, Por lo tanto, si ellos rehúsan arrepentirse de su inmoralidad, and I speak the truth, y yo les declaro la verdad, they're going to suppress it. ellos van a buscar reprimirla. So how are we going to get the word into people with all these cultural problems? ¿Cómo vamos a hacer entonces para inyectarles la palabra a este pueblo con tanta diferencia cultural, All this confusion of the culture, tanta confusión en la cultura, all the immorality issues, todos los problemas y luchas morales, all the ignorance of not knowing the Bible issues? todas las luchas de la ignorancia o el alfabetismo espiritual que tiene el pueblo? See, Jesus came to the Jews and he was re-explaining what they thought they knew. Jesucristo llegó con los judíos y le tocó reexplicar lo que según ellos ya sabían. He was re-explaining Ojo, les estaba reexplicando what they thought they knew. lo que según los judíos que llevaban años en la iglesia ya sabían. Every first century Jew understood the Bible, the Torah, the Old Testament, all the characters. Todo judío del primer siglo entendía la Biblia, el Torah, la sinagoga, los personajes. This is not the first century. Pero hoy no estamos en el primer siglo. The biblical understanding or even knowledge is so low in our generation. El entendimiento bíblico, el conocimiento del mismo está tan reducido en nuestra generación contemporánea. Have you ever went past a church that's got a lot of people ¿Alguna vez han ido a una iglesia que está repleta de gente? and you say, that guy's not preaching Y tú nothing. dices, pero si ese predicador no está diciendo nada desde el púlpito. That guy don't have no revelation, Ese cuate no tiene revelación, but he got 5,000 people. pero tiene 5,000 miembros. Why? ¿Por qué? He said he ain't preaching nothing Si no está predicando nada, to you, para ti no. but the people that are in the dark who are just coming into the light, this is revelation. Pero para la gente que está en oscuridad, que apenas está pisando un rayito de luz, es una tremenda revelación que está impactando su vida. So if I don't understand the culture I'm preaching into, Entonces, si no entiendo la cultura en la cual estoy predicando y me someto a predicarle en ella, and I don't adjust it, no me ajusto para predicar en ella, I'm going to miss it. voy a fallar por total en el blanco que Dios quiere alcanzar. On the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, all the disciples were praying in tongues. todos los discípulos oraban en lenguas. And there were people from every nation in Jerusalem. Y había gente de toda nación en Jerusalén. Listen, Escuchen, it's going to help you with an argument in the future. esto les va a ayudar con cualquier argumento en el futuro. Those that were hearing them pray in tongues, Aquellos que les escuchaban orar en lenguas, here's what they said. eso es lo que dijeron. We hear Oímos in our own language. en nuestro propio lenguaje. He did not say they were speaking our language. Nunca dijo que ellos hablaban su lenguaje, We hear in our language. sino que lo podemos oír en nuestro propio lenguaje. That was the tongue interpretation by the Holy Spirit. Era la interpretación de las lenguas por medio del Espíritu Santo. They weren't speaking the languages, they were praying in tongues. Ellos no hablaban esas lenguas, sino que estaban orando en lenguas. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. When I count 3, Cuando yo cuenta 3, I want everybody to have an imaginary conversation with their friend quiero que todos entablen una conversación imaginaria con algún amigo. in a loud voice. A voz alta, háblales. Hey John, how you doing today? Hey Juan, ¿cómo estás, Are you papá? ready? Oye, qué gusto verte, sí. When I count to 3, A do contar it. a 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. If everybody praying in tongues, if everybody praying in English or Spanish, Si todos estaban orando en lenguas o en inglés o en español, if everybody's praying out loud in English or Spanish, imagínense si todos se ponen a orar a voz alta en el inglés o en español. I couldn't distinguish what's being said if everybody's talking. Yo no podría distinguir lo que se está diciendo si todo el mundo está hablando al mismo tiempo. So you know they weren't speaking languages. O sea que era imposible que estuvieran hablando en lenguajes o lenguas específicas, So it was being interpreted by the Holy Ghost. sino que el Espíritu Santo estaba interpretando las lenguas que ellos estaban orando. So whenever somebody's coming into your church, Cada vez que alguien entra por tus puertas a tu iglesia, they hear in their language. ellos oyen en su propio lenguaje. So guess what I got to do? Adivina lo que tengo que hacer. I got to learn your language. Tengo que aprender tu lenguaje.
I got to learn your language. Tengo que aprender tu lenguaje. To the Babylonian, I got to speak Babylonian. Para el babilónico, tengo que aprender a hablar en Babilonia. If you listen to my messages that are spread apart in different locations, Si ustedes escuchan mis mensajes predicados en distintos lugares, they're totally different in their style and the way I deliver them. son muy distintos en el estilo que empleo, en los ejemplos que utilizo y en la manera que ministro. I'm trying to adapt my language, not my accent, but how I say something to penetrate that culture. Yo busco adaptar mi lenguaje, mi manera de articular las cosas para lograr mayor penetración en esa audiencia. How can they hear unless you communicate in their culture? ¿Cómo lograrán oír si no logro comunicarme en su propia cultura? One of the things you understand, Una cosa que hay que entender. I think that you guys have got a valid message, Yo creo que ustedes tienen un mensaje válido y exacto, but the empty chairs declared to me nobody can understand you. pero las sillas vacías me están diciendo que nadie les está entendiendo el mensaje que les quieren transmitir. And you begin to think, man, what I'm saying is irrelevant. Y uno empieza a pensar, ¿será que lo que estoy diciendo es irrelevante? ¿Será que no es válido? What's wrong? ¿Qué está, por qué? ¿Qué está pasando? You're talking in the culture. Le estás hablando a una cultura. So he said, to the Jew, talk to the Jew. Dijo al judío, háblale como judío. To the unlearned, talk to the unlearned. Al analfabeta, háblale como analfabeta. To the weak, talk to the weak. Al débil, háblale como débil. When he said that, he was talking about a situation Ahí él se refería a una situación where this young man had extreme condemnation. donde había un jovencito que estaba padeciendo una condenación extrema. And so in that day and time, in Corinth, they would offer their products to the gods to have better sales. Entonces, en esa época, en ese día, en el tiempo, siempre solían ofrecerle sus productos a los dioses para aumentar las ventas. It's like you go to a Chinese restaurant, there's a giant Buddha in the Por corner. ejemplo, si vas a un restaurante chino, hay un enorme Buda ahí en un rincón. They somehow think if I have Buddha blessing my business, I'll sell more De Chinese alguna food. manera creen que si Buda está bendiciendo su negocio, voy a lograr vender más chow mein. You see the Virgin Mary down in Mexico looking at you when you eat your beans and rice. Ves a la Virgen María ahí, verás, sobre el arroz con gandula ahí, verás, tratando de bendecirlo ahí. And sometimes they get them creepy Mary statues Y a veces sacan sus estatuas todas raras ustedes y feas. and they paint the eyes so the eyes follow you around the Y le room. pintan los ojos para que te siga por todo el salón. Mary looking at me. Oye, me está viendo María, no me mires, no me mires. Give me a break, Mary. I'm trying to eat this taco. María, Quit por looking at favor, quiero comerme este taco sin que me mires. me. No, watch. Observa. There was a meat merchant offering his meat to the goddess. En la Biblia en Corintios nos narra de un mercader, un carnicero que le ofrecía su carne, su producto a una diosa. And so this kid wouldn't eat meat Entonces este jovencito rehusaba comer la carne. because he thought somehow I'm eating a demon if I eat this meat. No, si yo me como este churrasco, me voy a estar comiendo un demonio aquí. And so Paul said, I know that's just a piece of wood, Entonces Pablo dice, yo sé que eso solamente es un trozo de madera, but as long as my brother thinks he's going to eat demons, pero mientras que mi hermano siga creyendo que se va a comer un demonio ahí cortándolo en el plato, when I'm around my brother, I'm not going to deal with meat. cuando esté cerca de mi hermano, me volveré vegetariano. And so you guys are offending a lot of people. Entonces, si uno no tiene cuidado, van a acabar ofendiendo a mucha gente. Why? ¿Por qué? Because you're so deep in the things of God. Porque están tan profundos en las cosas de Dios y en el mover de Dios. And you're talking to such an ignorant Y population. están hablando de una población requete contra mega ignorante They can't hear you. que no les logran oír. You know, when I was first in the things of God, there was a song that came out that said, we want to go to the Holy of Holies. Saben que cuando yo empezaba en los caminos de Dios había un canto famosísimo que decía, llévame al lugar santísimo. And there's been different versions of that kind of concept. We want to go to Holy of Holies, a deep place in Y han God. habido distintas versiones del mismo concepto, llévame a tu lugar santo, llévame al lugar santísimo, queremos meternos en ti, Señor. And I know that concept of I want to be deep in God. Y yo entiendo ese concepto de que queremos profundizar en las cosas de Dios. But the Holy of Holies only had room for one person. Ojo, el lugar santísimo solo cabía una persona a la vez.
And when the Holy of Holies was open to the high priest, Y cuando el lugar santísimo se le abría al sumo sacerdote, when it was time for him to go minister, cuando llegaba la hora de ir a ministrar, he had to go backwards. él tenía que retroceder hacia ahí. He had to go backwards to the holy place. Tenía que retroceder hacia el lugar santo. Then he had to go backward to the outer court. De ahí tenía que retroceder hacia los atrios. And one of the main problems with the apostolic and prophetic mindset Y uno de los mayores problemas que siempre nos encontramos con la mentalidad apostólica y profética a nivel mundial, because we've tasted the goodness of God dado que hemos probado la bondad del poder de Dios and we know the power of prophecy, y sabemos el poder que hay en la profecía, we want to drag everybody into the holy place. queremos meter a medio mundo en el lugar santísimo. We want to drag everybody to the holy of holies. Queremos meter a medio mundo en el lugar santo. And they don't know what's going on. Y nadie entiende por qué los estamos jalando. Now here's the problem. Es el problema. The deeper you get in God, Mientras más vas profundizando en Dios, the more distance there is between you and the average person. mayor distancia habrá entre ti y la gente de la calle. The deeper you get into things of God, Mientras más profundizas en las cosas de Dios, the further away you are from the average person. más lejos te vas de la gente promedia de la calle. Go in the Gospels. Miren los evangelios. Jesus is saying to Nicodemus, are you a teacher in Israel? You don't understand this? Jesucristo mismo le dice a Nicodemo, ¿acaso no eres maestro en Israel y no sabes estas cosas, no las entiendes? Jesus was amazed at their lack of faith. Hasta Jesucristo se asombraba de la falta de fe que medio mundo tenía. Why? ¿Por qué? Because he was so high. Porque él estaba tan elevado. So he had to tell them parables. Así que él tuvo que descender al nivel de la gente para compartirles parábolas y no permanecer elevado en la gloria de la cual él venía. What I'm about to say, Lo que estoy a punto de decirles, I hope it's going to pull you in. espero que los jale hacia esto. God made us for story. Dios nos diseñó para entender historias. We as humans were made for story. Nosotros como seres humanos fuimos diseñados para las historias. We love to be a part of a story. Nos encanta ser parte de una historia. We love to hear the continuation of stories. Nos encanta oír la continuación de las historias. You know why the Jews are so strong, the Orthodox Jews are so strong? ¿Sabes por qué es que los judíos ortodoxos son tan fuertes? Everything has story in it. Todo lleva una historia incluida. Every Jewish holiday, they tell stories. Todo feriado judío comparten la historia de su inicio. Passover, they tell stories. En la Pascua comparten la historia. Our ancestors were ready to leave Egypt. Nuestros ancestros estaban listos para salir de Egipto. And on that night, Y en esa noche they did this, they did that. hicieron esto, hicieron aquello. You know why? ¿Saben por qué? They want you to join the story. Ellos quieren que te unas al guión de la historia. If you could get this, Miren, si realmente logran agarrar esto y correr con ello, God designed us to join story, not meetings. Dios nos diseñó para ser parte de una historia, no ser parte de un servicio o reunión. That's why history is important. Por eso es que la historia es tan importante. And if you don't understand that and you don't tell your story, people are not going to join you. Y si la desconoces y no compartes tu historia, la gente jamás será parte de ella. So now we're going to talk about a heart condition for a second. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la condición del corazón. Matthew chapter 13, verse 18 and verse 23. Mateo capítulo 13, versos 18 en adelante. Matthew chapter 13, verse 18 to 23. No. Dice, Mateo capítulo 13, versos 18 al 23. Oíd pues la parábola del sembrador. Todos digan a voz alta, oíd. Más fuerte, oíd. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregada es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Se alegra, grita, salta, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de esa palabra que estaban celebrando, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra, todos digan buena tierra, más recio, buena tierra, es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y este lo produce a 100, a 60 y a 30 por uno. And so you got these different heart conditions or ground or soil conditions. Entonces aquí esto revela distintas condiciones de corazón en la gente, distintas clases de tierra. So we're not going to deal with the hard heart because that's not relevant to this call. No vamos a tratar aquí con el corazón endurecido porque eso no es relevante a este contexto. Look at verse 20 and 21 again. Pero miremos el verso 20 y 21 de nuevo. Because there's a lot of that kind of soil in Brooklyn. Porque hay mucha clase de tierra de esta índole aquí en Brooklyn. 20 and 21. Versos 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración y al venir la aflicción o la persecución por causa de esa palabra que recibieron, se tropieza. Now, last night I was talking to Pastora, Anoche me recuerdo que platicábamos con la pastora and I was trying to find out what's going on, the dynamics of this church. y quería descubrir más acerca de la dinámica de esta iglesia. And she said we have a lot of people that come, they stay for a while, and they leave. Nos dijo, hay mucha gente que ha venido, se queda por un tiempo y de ahí se marcha. The Bible says in verse 20 and 21, La Biblia aquí nos aclara en el verso 20 y 21 you sow the word, que uno siembra la palabra then they have great joy. y viene sumo gozo a sus vidas. Man, when they get their first prophecy, Cuando reciben la primera palabra profética, they feel the presence, sienten la presencia, they touch the worship. tocan la adoración. Oh my God. Oh, santo Dios. And then it says De ahí nos dice they only last for a while. que solo tiene poca duración. Here's the question. Esa es la pregunta. How long is a while? ¿Cuánto tiempo es esa duración? How long is a while, Pastor? ¿Cuánto tiempo es esa duración? 6 months? 6 meses. No. No. Look, it tells you exactly what it Aquí is. te dice cuánto es la duración. ¿Hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo? Ahí te It dice. says they only stay for a while. Solo por corta duración. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene ¿hasta que viene qué? When tribulation La duración es hasta el momento que viene la and tribulación persecution y la come persecución because of the word. por esa misma palabra. So when you first hear the word, it's promises. Cuando tú escuchas la palabra son promesas tras promesas tras promesas. You can have this, you can be this. Puedes tener esto, vas a tener aquello, Dios va a ser aquí, Dios va a ser allá. God wants to do this for you. Dios quiere manifestarse así por ti. You first hear the gospel at the promise level. Primero escuchas el evangelio al nivel de promesa en potencia. But the moment I got to put you into a process. Pero cuando te tengo que meter a un proceso en la iglesia, Oh no, you got to pay some money to stay in no, this thing. no, tienes que diezmar y ofrendar para seguir aquí. Now watch this. Observa. Right now there's a bunch of grace teaching in the land. Ahorita hoy en día hay un movimiento y una de predicación de gracia sobre toda la tierra. And there has been this argument in Christianity for 2,000 years about grace and works. Y ha habido este argumento, este debate muy fuerte en el cristianismo por más de 2000 años acerca de la gracia versus las obras. When the Bible talks about works, Cuando la Biblia nos habla acerca de obras, it's not talking about salvation. no se refiere a la salvación. It's talking about what you're doing with your salvation. Está hablando, refiriéndose a aquello que tú haces con tu salvación. It's not talking about what you do to be saved. No se refiere a lo que debes de hacer para ser salvo. I'm saved by the grace of God. Soy salvo por la gracia de Dios. That's free. Eso es gratuito, eso es libre. But now I got to do something with that grace. Pero ahora estoy obligado o consternido a hacer algo con esa gracia. Okay, that's an abstract concept. Es un concepto abstracto. What I just got to say in is abstract. Lo que acabo de decir es abstracto. If you know your Bible, you're going, okay, yeah. Si conocen su Biblia, muchos están diciendo, sí, es lógico, así es. But the average person doesn't understand it. Pero la persona promedio no entiende nada de lo que acabo de decir. So now I got to go to parable. Así que ahora tengo que utilizar una historia, una parábola. Here's the parable. Esta es la parábola. Let's say you inherit a farm. Vamos a suponer que tú heredas una finca. 100 prime acres in Dominican Republic. 100
acres de la mejor tierra en República Dominicana. It can grow great things. It can have great produce. Puedes cultivar la mejor fruta, los mejores vegetales, lo mejor de lo mejor en el país. I give you this 100 acres. Yo te entrego estos 100 acres. What's going to happen? ¿Qué va a pasar? It's yours. Ahora es tuyo. Is it going to produce? ¿Será que va a producir? Not unless I work it. No a menos que yo la labore y la trabaje. I don't work for my inheritance. Yo no debo trabajar para mi herencia, Once I inherit it, I got to work in my pero ahora inheritance. sí tengo que trabajar con mi herencia. You don't work for your Tú salvation. no trabajas por tu salvación, That's free. eso es gratuito. But once I get saved, I got to deal with the inside of the salvation Pero thing. una vez que soy salvo, debo de tratar con los elementos de esa salvación. And so there is a version of preaching right now Entonces hay una versión hoy en día de predicación, that God's like Santa Claus, everything is free. que Dios es como Santa Claus allá en el cielo, todo es gratis, todo es gratuito. Favor for you, favor for you, favor for you. Favor para ti, favor para mí, favor por allá, favor por acá. No conditions required. No se requiere ni una condición, todo es libre y gratuito. And then they come to a church like Y this. de ahí viene una iglesia como esta. Oh, what the heaven happened here? ¿Qué está pasando acá? They're wanting me to do something. Quieren que yo sirva, que yo trabaje. They're wanting me to pay something. Quieren que pague, que diezme. They're wanting me to come early and stay late. Quieren que venga antes y me quede más tarde. Oh, I can be saved without all this. No. Yo puedo ser salvo sin tener que hacer tanta cuestión. So I'm going to go to the church that preaches favor is for free. No. Voy a ir a la otra iglesia de la otra cuadra donde predica que el favor de Dios es gratis sin ninguna obligación. Is anybody hearing this today? ¿Cuántos están entendiendo la parábola en este día? So the reason they're not staying is because the way that they're interpreting the gospel. La razón por la cual no permanecen es por su manera de interpretar el evangelio. And so here's the problem with this church. Entonces el problema que aquí hay que afrontar. And I would say specifically with Pastora. Y yo diría específicamente con nuestra amada pastora. She wants people to do the word. Ella quiere que la gente viva la palabra. She's going to put some kind of pressure to live the word. Y ella te va a aplicar presión para que tú cumplas y vivas y experimentes la palabra. And the moment you do the word, the devil will attack you. Y en el instante que empiezas a aplicar la palabra, vienen los ataques del diablo. The moment that you try to live the word, that's when tribulation comes. Cuando tratas de vivir la palabra, empiezan los ataques, empieza la tribulación. Yeah. So what happens is that if you don't understand this, Entonces, si dejas de entenderlo, you're not going to understand why people are leaving you. no vas a entender por qué es que la gente se va. And the moment that I command you to obey the word, En el instante que te ordeno a que obedezcas la palabra, that's when the warfare starts. ahí es donde empieza la bronca espiritual. That's when the tribulation Ahí es starts. donde inicia la guerra y la lucha. And you could be in a church for 20 Y years puedes pasar 20 años en una iglesia ahí sentado, and never really want to obey the word. sin nunca querer someterte a la palabra. And you're not getting any tribulation. Y nadie no recibe ningún ataque. Nadie te está atacando. You're not getting any persecution Nadie te está persiguiendo. Nadie te está atacando. because it's for the word. Porque el ataque es cuando tratas de aplicar la palabra. The next thing happens, especially with immigrants. El siguiente punto se aplica en especial con los inmigrantes. So what happens with immigrants? Lo siguiente también ocurre mucho con los inmigrantes. Look at verse 22. Mire el verso 22. He that received the seed among the thorns. El que fue sembrado entre espinos Verse 22, go ahead and read it. es el que oye la palabra, pero los afanes y las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas, ojo, ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. When you come from a poor country into America, Cuando tú vienes de un país con limitación y pobreza y entras a Estados Unidos, you're making that transition, al hacer esa transición, you got a bunch of cares. vienes con un montón de afanes y preocupaciones. Language cares, Preocupaciones del idioma, relationship cares, preocupaciones relacionales, and that you want money.
Y lo que quieres más que nada es lana, es plata. And it's easy to fall into the deception of riches. Y es fácil